el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Un poco más allá Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban en su barca arreglando las redes. Jesús también los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes, lo siguieron. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, ya hoy en el primer lunes de la primera semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico. Y estamos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 20, donde Jesucristo ya hace el llamado a sus primeros 4 discípulos, todos pescadores, hermanos y hermanas. Y como hemos visto, luego del bautismo, Jesucristo no pierde el tiempo. El bautismo inauguró la vida pública de nuestro Señor Jesucristo, su misión. Y esto es cuestión de manos a la obra, hermanos y hermanas. Estamos aquí para hacer una misión, estamos aquí para cumplir un proyecto, tenemos tarea y tenemos metas que alcanzar. Y Jesucristo, hermanos y hermanas, no pierde su tiempo. El llamado de estos 4 discípulos, hermanos y hermanas, pescadores, gente sencilla y humilde, dentro de la pobreza que podían vivir, obreros de aquel tiempo, hermanos y hermanas, ciertamente nos llama la atención. Y ese seguir a Jesús, ese soltarlo todo, dejarlo todo, hermanos y hermanas, nos tiene que llamar la atención a todos nosotros, ¿no? Cuando una persona, ante un llamado cristiano como el de Jesús, ¿verdad?, es capaz de soltar inmediatamente, seguir a quien le llama, quiere decir que no está atado, quiere decir que no tiene alguna dependencia, quiere decir que se siente libre, que no hay nada que me ate a no seguirte. Y es interesante ver esto, ahí envuelve mucha confianza, mucha seguridad, hermanos y hermanas, exige mucha fe y exige mucho creer. A veces nosotros en la vida, ¿qué nos impide a nosotros seguir a Cristo? ¿Qué es lo que nos hace retardar, hermanos y hermanas, posponer, dejar para otro momento, más tarde, la llamada de parte de Dios a lo que sea, pero que viene por parte de Dios? En muchos momentos hay personas que resumen y concluyen que lo más que impide que una persona tenga libertad para responder al llamado que Dios nos hace y que nos hace Jesús, y que en muchos momentos se manifiesta a través de la iglesia, a través de la palabra de Dios, a través del sacerdote, a través del hermano o la hermana cristiana que nos llaman, que muchas veces es el pecado. Están atados al pecado, por eso no responden, están metidos dentro del mundo, la vida del mundo, el espíritu del mundo, y están sumergidos en todo eso y no pueden, no tienen libertad. Eso puede ser una causa, hermanos y hermanas, pero nosotros no podemos, pues tal vez generalizar y someter que todo aquel que no tiene una disposición en este momento para responderle al Señor es porque es un pecador. Por eso no viene a la iglesia, por eso se aleja de la iglesia, por eso no está en las cosas de Dios. Puede ser que el pecado esté metido, hermanos y hermanas, pero hay que tener mucho cuidado en decir que son pecadores los que no tienen disposición para responderle a Dios. A veces, hermanos y hermanas, son las situaciones que vivimos, lo tenso que está nuestra vida, el conflicto, ¿no?, la situación que ha puesto fuera de armonía nuestra vida. Muchas cosas, hermanos y hermanas, que nos suceden a diario en nuestras vidas, que son retos, que son desafíos, que son enfermedades, que son crisis, hermanos y hermanas, que son frustraciones, que son depresiones, que realmente no son pecado, sino que a veces no las sabemos manejar, que a veces estamos con ellas hace tiempo. Y esto también nos oprime, hermanos y hermanas, y esto también, pues, lamentablemente crea como que una forma de no responder a Dios.
Y tal vez tenemos que enfocarlo hoy desde ese punto de vista. Yo quisiera hablar hoy de eso, porque si una persona tiene problemas y situaciones difíciles en su vida y está enfrentando una serie de situaciones que no necesariamente son pecados, sino que son todas estas situaciones incómodas, hermanos y hermanas, todas estas situaciones que hacen la vida difícil, la vida imposible, la vida como sin remedio, irremediable. Hermanos y hermanas, a veces es por la falta de creer, a veces es por la falta de fe. Y no creer no es tanto un pecado, y no tener fe no es tanto un pecado, sino que no hemos sabido manejar cómo es que yo creo, cómo es que yo tengo fe. Y tal vez ese es el problema básico, la situación básica. Por eso hoy vamos a enfocarlo desde ese punto de vista, este llamado de parte de nuestro Señor Jesucristo a los 4 primeros discípulos y la libertad, hermanos y hermanas, espontánea que tienen de soltarlo todo y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Mira cómo es la idea fuerza de hoy. Jesús no vino para pedir obras, sino para que creamos. Jesús no vino para pedir obras, sino para que creamos. ¿Y por qué estamos diciéndolo? Con un orden, hermanos y hermanas, lo estamos diciendo. Sí tenemos que dar testimonio, sí tenemos que obrar, pero tú no puedes dar testimonio si no crees. Tú no puedes obrar, practicar las cosas de Dios si no crees. Primero hay que tener fe y creer. Pues vamos a enfocarlo desde ese punto de vista. Hacer una pregunta aquí, hermanos y hermanas, dentro de la palabra de Dios hoy para nuestra reflexión y meditación personal. ¿Cuál es la aspiración más profunda de nuestro corazón como cristianos? Hijos, hijas de Dios, gente de fe. ¿Cuál es la aspiración más grande que tú tienes en tu vida, hermanos y hermanas? Yo creo que para nosotros los cristianos te sugiero que una de las aspiraciones más grandes que tenemos que tener nosotros en nuestro corazón es dejar, hermanos y hermanas, que Jesucristo reine en nuestras vidas. Dejar que nos domine, que nos posea, que su voluntad sea la nuestra. Y eso lo hemos dicho aquí en muchísimas ocasiones. Esta llamada de parte de Jesucristo, hermanos y hermanas, a sus 4 discípulos, hay algo interesante que dice Jesucristo aquí en la palabra de Dios, en ese versículo 15. El tiempo se ha cumplido. Y escucha esto, porque esto es mensaje para nosotros. Cuando actualizamos la palabra de Dios, yo tengo que ver que Dios me está hablando a mí. Hoy, la palabra de Dios te dice a ti, a mí, hermanos y hermanas, el tiempo se ha cumplido. Debemos tener eso en mente. ¿Qué significa que el tiempo se ha cumplido? Para el judío, hermanos y hermanas, el tiempo se iba a cumplir para que vinieran las cosas de Dios y las cosas buenas de Dios cuando todo el mundo fuera capaz de cumplir la ley de Dios a la perfección. Para Jesucristo eso no es válido. Otros pensaban que el tiempo se había cumplido para que vinieran las cosas de Dios, hermanos y hermanas, si todo el mundo de alguna forma era capaz de que por mi esfuerzo se logra que vengan las cosas de Dios. Méritos, ¿verdad? Créditos por lo que yo hago. Estas cosas Jesucristo las deja un poco a un lado. Y son cosas de hace 2000 años, pero también las tenemos nosotros. Creemos que cuando somos totalmente perfectos y cumplimos la ley a la perfección, ahí está la ayuda de Dios. A veces creemos que cuando de parte de nosotros, hermanos y hermanas, hacemos el gran esfuerzo y nos ganamos las cosas de Dios, ahí es que viene toda la cosa buena de parte de Dios. Pues, hermanos y hermanas, es la gracia de Dios lo que nos lleva a nosotros en la fe a creer en lo que Dios es capaz de hacer en nosotros. Una gracia que no depende de nosotros, sino que depende de la disposición que tiene Dios gratuitamente para ayudarnos. Y mira ese versículo 15, en el tiempo que habla Jesucristo se cumplió ya. Finaliza la larga espera. Cuando algo se cumple, cuando llegamos, es porque finalizó la espera. Escucha la palabra de Dios hoy. Ha finalizado la espera, hermanos y hermanas, para ti y para mí. Hemos celebrado el nacimiento de Cristo. Hemos vivido la Epifanía. Se ha cumplido el tiempo, hermanos y hermanas, y la larga espera ha terminado. La larga espera de qué? De lo que vamos a meditar hoy. Los tiempos fijados por Dios han llegado, hermanos y hermanas. O sea que lo de Cristo ha llegado desde ese nacimiento, desde que Jesucristo vino a la tierra. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos recuerda a ti y a mí que al llegar la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo, el Padre Dios del cielo, para rescatarnos y hacernos hijos suyos. Gálatas capítulo 4, versículo 4, de parte de Pablo.
cuando llega, hermanos y hermanas, finalmente la plenitud de los tiempos con el nacimiento de Cristo, con esa Navidad que celebramos, ahí fue que envió Dios a su Hijo. ¿Para qué? Para rescatarnos y para hacernos hijos de Él. Antes de yo poder obrar, yo tengo que creer en todo eso, hermanos y hermanas. No solamente eso, la palabra de Dios nos asegura que esa venida de Jesucristo nuestro Señor es para reunirnos a todos, porque todos estamos de alguna forma dispersos. Así nos recuerda Pablo también en los Efesios capítulo 1, versículo 10. A los que están dispersos en las muchas situaciones de la vida. No solamente el pecado nos saca de la comunidad, nos aleja de Dios. Las situaciones difíciles que tenemos que enfrentar, retos, enfermedades, problemas, situaciones difíciles, también nos alejan un poco, hermanos y hermanas. Cristo viene a reunirnos a todos aquellos que han perdido un poco la creencia, han perdido un poco la fidelidad a la palabra de Dios, han perdido un poco la fe, está herida, está lastimada. Hermanos y hermanas, vamos a reunirnos. Es una exhortación muy bonita por parte de Dios, ¿no? Esa exhortación que viene por parte de la palabra de Dios hoy, ese versículo 15, hermanos y hermanas, es importantísimo. Claro, está el señalamiento. Renuncia a tu mal camino. Si el pecado es la situación, si el estar dentro de la falta de arrepentimiento, de examen de conciencia, la infrecuencia de mi asistencia al sacramento de la penitencia para pedir el perdón de Dios y su gracia, hermanos y hermanas, renunciemos a nuestro mal camino. Versículo 15. Y también, hermanos y hermanas, crean en la buena nueva. Creer es un énfasis grande. Por eso, antes de obrar, hermanos y hermanas, tenemos que creer. Ese creer va a ser bien importante en la vida de nosotros. Dios no viene para pedir obras, hemos dicho, sino para que creamos. Es lo que Él nos señala en su palabra. Es necesario, por lo tanto, hermanos y hermanas, algo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Despojarnos de todo lo que nos impide escuchar y ver. Despojarnos de todo lo que nos impide escuchar y ver. Escuchar lo que Dios tiene que decir, el llamado de parte de Dios, la buena noticia de parte de Dios. Y lo que nos impide ver que muchos, hermanos y hermanas, por tener fe, por creer, por responder, por dejarlo todo, por seguir a Cristo, están viviendo bien, están viviendo bendecidos, están manejando sus situaciones, enfrentando sus problemas, superando muchas situaciones. Por lo tanto, nosotros creemos, hermanos y hermanas, para poder seguir, hay que hacer ese acto primero. Mira el llamado que nos hace también Dios a todos nosotros como estos humildes pescadores. Lo que viene por parte de ellos es una bendición porque hay compromiso. Comprométete ante el llamado de Dios este año. Vamos a comprometernos con Dios porque ese compromiso le garantiza a Dios que yo en libertad, soltando lo que me ata, hermanos y hermanas, tengo una disposición para Él. La invitación de Cristo, hermanos y hermanas, a nuestras vidas en este momento que tú estás escuchando es sobre todo apremiante. Apremia que escuchemos que nos llama. Apremia que es urgente que tú te des cuenta de por qué Cristo te llama y por qué tengo que decir que sí. Es una llamada que va a ser exigente, hermanos y hermanas, para trabajar con Él, para vivir con Él, para tener su mentalidad, su pensamiento. Va a ser exigente, pero es parte del creer, es parte del solucionar. Tenemos que creer y cumplir, guardar, hermanos y hermanas, en esa exigencia evangélica, que son muchas las cosas. Ahí es que se da lo que viene de parte de Dios. No todo puede ser, hermanos y hermanas, pues como en bandeja de plata. Dios va a hacer su parte, yo tengo que hacer la mía. Entonces parte de esto es cumplir las exigencias que tú y yo, hermanos y hermanas, ya sabemos de seguido. Es de inmediato que tenemos que seguirlo, hermanos y hermanas. Es urgente de inmediato. Estos muchachos, en ese ser pescadores, jóvenes como los vemos respondiendo al Señor con esa disposición. ¿Qué mensaje me deja eso a mí saber? ¿Qué me dice eso a mí? Que no eran esclavos de tantas cosas, hermanos y hermanas. Eran otros tiempos, ¿verdad? La sociedad no estaba tan compleja como la de nosotros hoy en día, donde fácilmente nos podemos esclavizar, donde fácilmente podemos ser poseídos, dominados por el espíritu y la mentalidad del mundo. En aquel tiempo tal vez había menos
menos cosas, hermanos y hermanas, que nos pueden desviar, que les podían desviar, menos cosas que los podían poner en una situación, hermanos y hermanas, pues de descuido, podríamos decir, y no solamente de descuido, sino también de despiste, porque a veces las cosas del mundo despistan y a nosotros nos pueden estar, pues, enfocando, ofuscando las cosas del mundo con el despiste, hermanos y hermanas. Y esto lo tenemos que estudiar, porque si lo tengo que dejar atrás, ¿no? ¿Qué es lo que me distrae? Esa distracción que no me deja soltar lo que estoy haciendo para decirle sí al Señor definitivamente. Soltar, ¿no? Inmediatamente lo que sea, para ponerlo en manos de Dios es lo que estamos haciendo. No es para olvidarlo. Muchas de las cosas que soltamos no es para olvidarlas, es para ir primero donde Dios, y con la fuerza que tengo y voy a adquirir de las cosas de Dios, voy a manejar mejor lo que antes estaba haciendo por mi cuenta, por mi fuerza, por mis principios, por mis creencias, que tal vez no eran divinas, pero eran del mundo y no eran de Dios. Así las cosas, hermanos y hermanas, tengamos esa disposición. Cristo ha venido para reunirnos a todos, hermanos y hermanas, en bendición, ¿no? Y muchos de nosotros la necesitamos. Juan capítulo 11, versículo 52 nos habla acerca de eso. En esa conversión, mira a tu alrededor, tu ambiente, tu escenario, ¿no? Tu entorno, donde tú te mueves todos los días, con quien te mueves todos los días, los acontecimientos, eventos a los que nosotros vamos. Piensa por un momento, hermanos y hermanas. Cristo se da cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Cristo es el primero que percibe, hermanos y hermanas, los tiempos que estamos viviendo. Porque para responder a Dios hay que percibir qué está pasando en mi vida. Para yo tener esa fuerza de decir lo que me ofrece Dios es mucho más seguro que lo que me ofrece el mundo. Tiempo de discernir. ¿Cómo está mi ambiente alrededor? No necesitamos, hermanos y hermanas, convertir la forma de pensar para responder a Dios y ser bendecido. No necesitamos, hermanos y hermanas, convertir la forma que estamos viviendo en algunas cosas, ¿verdad? Míralo así, desde ese punto de vista. Mirar diferente tu alrededor y hasta la misma gente que está contigo. Tener, hermanos y hermanas, una nueva mentalidad y un nuevo hábito de mente. Mudar la vida. Vamos a mudar nuestra vida, hermanos y hermanas, que es importante, que es una la que se nos da en este mundo. Muda tu vida, hermanos y hermanas, de donde la estamos viviendo. Muda tu convivencia, tu interrelación de aquellas cosas que, hermanos y hermanas, no nos atraen, no nos dejan soltar para seguir a nuestro Señor Dios del cielo. En ese ambiente, hermanos y hermanas, y dándole prioridad a que sufrimos, a que estamos en situaciones de desgracia, si es eso lo que nos impide escuchar esa buena nueva que trae nuestro Señor Jesucristo, que yo tenga presente que el tiempo se ha cumplido, que viene una bendición, que el final llegó, que tengo que tener una esperanza en la fe de que es mi momento. Es tu momento, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús. Es mi momento en Cristo Jesús, personal para ti, exclusivo para ti. Míralo así, siéntelo así, vívelo así, entiéndelo así, para que tengas la apertura, hermanos y hermanas. Y vamos a poner todas estas cosas. Si ponemos los pecados, pongamos también las situaciones que son de angustia, que Dios nos va a ayudar, hermanos y hermanas, que Dios nos va a hacer vencer, enfrentar y superar para que tengamos esa libertad. Lánzate, suéltalo, síguelo. Él se va a encargar con mi ayuda, con tu ayuda, de que echemos hacia adelante. Fíjate, hermanos y hermanas, aquellos que están afligidos, hoy la palabra de Dios te llama. Esa tristeza que tú estás viviendo, una pena, un dolor por el cual estás pasando, un sufrimiento, ¿sabes qué? Escucha la palabra de Dios hoy. Terminó la larga espera. Ha finalizado, el tiempo se ha cumplido. Cree en la buena nueva, hermanos y hermanas, para que tú veas cómo el camino será diferente para ti. Esos que están sin esperanza, que pueden estar desesperanzados, hermanos y hermanas, escucha. ¿Te sientes derrotado tú y por eso estás un poquito difícil para seguir al Señor, para volver a la iglesia, para escuchar la palabra de Dios, para leerla, para orar? ¿Te sientes acabado por lo que estás viviendo, sin confianza
porque dices, yo como que no encuentro la salida. Y aquí está, hermanos y hermanas, escucha bien esto, suelta, libérate, ten fe, confía, échale mano. Muchos en la vida se sienten inferiores por lo que está pasando. Cuando nos sentimos inferiores nos sentimos deshumanizados, nos sentimos por debajo, como gusanos, hermanos y hermanas. Cristo restituye, Cristo levanta. Cuando suelto, cuando digo sí, cuando estoy dispuesto a tener fe, a creer, hermanos y hermanas, esa insolencia en la que se encuentran muchos, hermanos y hermanas, porque también falta la dignidad. Muchos sienten que están faltos en su respeto, ofendidos, hermanos y hermanas, en la vida. Pues para ti son estas palabras: suelta, sigue, libérate en el nombre de Jesucristo el Señor. Más todavía, hermanos y hermanas, ese sentido de que somos humillados, tanta gente que se siente humillada y lastimada, ofendidos, hermanos y hermanas, en su propio orgullo, porque todos tenemos dignidad y tenemos orgullo, un buen padre, una buena madre, que si un hijo falló, que si una hija falló, que esos son responsables los padres, que mal educadores, nunca lo llevaron a la iglesia. Nos sentimos ofendidos en nuestro orgullo, nuestra honestidad también, hermanos y hermanas, nuestro honor, como que es sacudido, corre por el piso. Ten fe, cree, hermanos y hermanas, suelta todo eso que te persigue, te está haciendo daño. Si no lo sueltas, si no lo resuelve, ese malestar que puedes tener, ese malestar, piensa en él, ese malestar que nos hace perder la tranquilidad. ¿A cuántos no nos pasa eso? Por alguna situación con un esposo, con una esposa, con un hijo, con una hija, con un papá, con una mamá, con el hermano, con la hermana de la iglesia, de nuestra comunidad cristiana, con el mismo cura. Hermanos y hermanas, a veces nos causa malestar, como que nos ponemos intranquilos, se va el bienestar que queríamos al estar en la iglesia, al estar en el grupo parroquial. Pues, hermanos y hermanas, todo eso causa algo desagradable en nuestras vidas. Y es cierto, uno se siente, hermanos y hermanas, indignado. Confía en Cristo, suéltalo. No le des más vuelta, no le eches más fuego, suéltalo. Hay que concluirlo, está inconcluso, hay que enterrarlo, hay que hacer el funeral, hay que prender las velitas. Entiérralo en el nombre de Dios, suéltalo. Sigue el Señor, que va a venir una bendición bien grande. Y para ti, si estás apenado, muchos pueden estar apenados, hermanos y hermanas, porque estar apenado es causado precisamente por la tristeza. Y muchos viven en tristeza. El reflejo, la mirada perdida de algunas personas, hermanos y hermanas, cuando uno camina por los malls, ¿verdad? Cuando uno camina por ese shopping center, a veces gente aturdida, mirando, perdidos en el espacio, unas caras tristes, caras pensativas. Se siente la carga pesada de las tribulaciones, de las dificultades, de los escenarios que están viviendo en la casa, con el papá, con la mamá, las enfermedades que están dominando y causando tanto dolor. Y eso causa pena. Estamos apenados. Soltemos en el nombre de Dios, hermanos y hermanas. No hay mejor disposición que esa, hermanos y hermanas. Estemos pasando por lo que estemos pasando. Aquí está hoy esta palabra para ti. Ha llegado el tiempo, hermanos y hermanas, y el tiempo fijado por Dios de resolvernos ese asunto en la vida es hoy. Vamos a hacerlo, renunciando a ese mal camino, si es eso lo que nos está impidiendo, hermanos y hermanas, y creyendo en la buena noticia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con fe y con seguridad, hermanos y hermanas, respondiendo a su llamado, hermanos y hermanas, porque así es que podemos realizar tantas cosas que se nos impiden. Finalmente, como conclusión, hermanos y hermanas, en esta palabra de Dios, es cuestión de un pensamiento. Solamente tengo un pensamiento. No te resignes en esta vida, hermanos y hermanas, si eres atribulado por alguna situación que te haya dominado un poco y que te tenga alejado de la fe, de la oración, del camino de Dios, de la iglesia, del compartir con los hermanos. Escúchame bien, no te resignes a aceptar en ese momento o a entregar como irremediable tu situación. Quítate eso de la mente. Eso no es definitivo. Cuando somos cristianos y bautizados, las cosas tienen remedios. No son irremediables ante los ojos de Dios.
el estado de situación en la que tú estás tiene solución en Jesucristo el Señor. Hermanos y hermanas, después que tú has llevado todo eso en tu pensamiento, en tu noche en la cama, en la soledad de tu vida ante el altar de Dios y ante el mismo Dios, y ángeles de Dios lo llevan hacia el propio altar de Dios, hermanos y hermanas, que esa es nuestra fe y nosotros creemos en eso. Si lo hemos hecho, hermanos y hermanas, después que lo hemos puesto en ese altar, tú has luchado y Dios tiene conciencia de eso. Tú has luchado para evitar que eso te siga molestando en la vida y te siga siendo un impedimento, un obstáculo, una dependencia para no estar seguro de las cosas de Dios. Tú has luchado por solucionarlo y Dios lo sabe. Pues es hora de creerlo, hermanos y hermanas. Es hora de creerlo. Si está puesto en el altar de Dios, Dios está consciente. Dios se va a fijar en él y te dará una solución. Amén y amén. Así sea, hermanos y hermanas, en la vida de todos nosotros. Hermanos y hermanas, el salmo que nos propone la iglesia hoy para terminar en oración y reflexión es el Salmo 96. Un salmo que dentro de sus versículos nos dice: se asoma la luz para la persona que es justa. Escucha esa palabra de Dios que es para ti. Escúchame, hermano y hermana, se asoma la luz este año para aquel que es justo. Vamos a limpiarnos, vamos a arrepentirnos, vamos a salir de nuestros pecados, vamos a guardar las cosas de Dios. Así es que se asoma la luz para nosotros cuando somos justos delante de Dios. Oremos al Señor. La luz ya asoma para el justo y la alegría para los de recto corazón. Alégrense, justos en el Señor, y den gracias a su santo nombre. Amén, amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros estamos de regreso mañana. Nuevo Evangelio, nueva meditación y reflexión de la palabra de Dios. Disponte a que todo cuanto tú hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria, la honra de nuestro único Dios y Salvador Jesús el Señor. Te va a ir bien bonito, hermanos y hermanas, segurito que te va a ir bonito, pero sobre todo serás bendecido. Nos vemos mañana.